Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos ahora con el maestro Franco Escamiroza, que muchas gracias por aceptar la pequeña entrevista que le vamos a hacer, maestro. Gracias a ti, a ustedes también. De entrada, mi nombre completo es Lorenzo Franco Escamiroza Montalvo. Soy nativo de Tuxtepec, Oaxaca, Okay. De 1957. Y justamente hoy, que es el 3 de mayo, estábamos comentando que hay una película muy interesante que se las paso a los estudiantes que se llaman Los Albañiles. Okay. El actor principal es Ignacio López Tarso, ya falleció. Y otros actores de primera línea, muy interesante, sobre todo porque el día, ¿no? Cómo se relaciona, ¿no? Sí, sí. Eso en cuanto al cine, yo soy amante cinéfilo a 100%, ¿no? Me gusta mucho el cine, desde niño siempre me ha gustado, hasta la fecha, ¿no? Perfecto. Ahora ya entrando un poquito en materia, usted, antes de entrar al tema de la carrera y cómo había sido estudiar esto, en su familia tenía como estos familiares, ingenieros, arquitectos dedicados a la construcción que pudo haber tomado inspiración. No necesariamente. Yo provengo de una familia muy, podríamos decir, numerosa. Yo soy el más pequeño de 6, que somos 6 en familia, 4 hombres, 2 mujeres, soy el más chico. Y eso implicó de que mis hermanos, no queriendo la cosa, no, me hacían bullying, ¿no? Que actualmente es muy conocido el bullying, porque, Claro. pero a la vez cuidaban mucho al hermano más chico. Entonces yo me forjé, me hice como en ese sentido, de que, bueno, mis hermanos todos estaban preparados, o sea, mis papás fueron, pues ya fallecieron los dos. Ellos máximo estudiaron a la mitad de la primaria, gente muy trabajadora, pero digamos el objetivo y sobre todo el hecho de la orientación de mi mamá era que los hijos tenían que formarse y prepararse, no quería que fueran como papá, ¿no? Mi papá era un artista, era artesano, pero era todólogo. Me refiero, tenía un taller, hacía reparaciones de todo tipo. Y los hermanos, nosotros aprendimos nada más simplemente viéndolo trabajar y ayudando, ¿no? En lo que se puede. Entonces, eso no, la infancia que yo tengo una infancia muy habilitada en los ejercicios pragmáticos de todo tipo, soldadura, forja, carpintería, pintura, y mis hermanos igual. Entonces, el hecho de que yo era el más pequeño y mis hermanos se formaban, pues ya casi lo tenía yo en forma innata, ¿no? De que lo estoy viendo. Entonces, influenciaron mucho en mí su música, qué música oían ellos, qué, digamos, cosas muy específicas tenían para vestir, para hablar, sus fiestas, sus amigos. Pero éramos muy disciplinados. Yo digo, éramos porque todos, afortunadamente, digamos, se forjaron, tienen profesiones. Yo, el más pequeño, pues, tenía los ejemplos, digamos, a seguir, ¿no? En ese sentido, yo tuve una infancia muy nutrida, ¿no? De muchos conocimientos. Y la profesión de niño, ninguno de mis hermanos son ni arquitectos, ni ingenieros. Bueno, mi hermano el mayor es ingeniero en electrónica. Mis otros hermanos son médicos, muy destacados. De hecho, ya están todos jubilados. Mi hermana también, secretaria bilingüe en aquel entonces, y una hermana que tengo también a ese nivel. Pero la cuestión de la disciplina, cómo surge, pues yo era muy observador desde niño, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacían ampliaciones, construcciones en la casa, ahí ampliaciones del taller y todo eso, entonces yo observaba cómo trabajaban los albañiles. Ajá. Y ahí aprendí muchísimo, nada más simplemente de observarlos, cómo hacían la mezcla, las excavaciones, las herramientas. Y para nosotros, como no era limitante el hecho del manejo, maniobrar las herramientas, pues se facilitaba mucho. Yo de pequeño hacía caminos, presas, porque mis hermanos me decían, ¿no? Cuando llovía, por ejemplo, tenemos por ahí un patio, que yo hacía mis presas de suelo, tierra y todo lo demás, y cuando llegaba al río, las lluvias, se inundaba,
Y me acuerdo una noche que le dije a mi hermano, está lloviendo, sí, ¿verdad? Sí, está lloviendo muy fuerte, pero estaba yo con cierta preocupación. Y me pregunta, mi hermano mayor se llama Martín, ¿y por qué estás inquieto? Le digo, es que tengo una presa que se va a reventar. Nos levantamos, ya estaba todo inundado, y ciertamente el dique que yo había hecho de niño, yo tendría que 8 años, 7 años, Ajá. lo rompimos para que saliera el agua, porque si no, ciertamente se iba a inundar, ¿no? Entonces, me gustó mucho la construcción porque la vi en un sentido muy objetivo. O sea, tú te imaginas las cosas, pero la ventaja que da la profesión en ese sentido, la construcción, la disciplina, lo llevas a la práctica, ¿no? Al ejercicio, lo ves físicamente, ¿no? Y ahí empezó. Yo soy nativo de Tuxtepec, Oaxaca, estudié ahí la primaria, como todos los niños, ¿no? En una escuela pública. Muy interesante las escuelas primarias, porque en aquel entonces compartíamos ricos, pobres y de clase media. No había tanto. No había nada. Ahí convivíamos, era un pueblo chico, máximo 15,000 habitantes. Y convivimos con gente muy pobre. Yo me acuerdo que de infancia yo empecé a estudiar la primaria a los 5 años. Mi mamá me llevó como no había kinder antes. Ajá. Convivía yo con otros amiguitos ahí, pero yo los veía muy grandotes, ¿no? Entonces me cuidaban y todo eso. Pero luego me acuerdo mucho de esa cuestión de que no había clases, que me incomodaba mucho a mí ir a la escuela porque le decía a mi mamá, oye, yo quiero ir a la escuela descalzo, porque había muchos niños descalzos. Ah, ¿no? Se veía. Sí, ¿no? Entonces yo veía, no, yo quiero ir descalzo. No, ¿cómo va a ser descalzo a la escuela? Yo quiero ir descalzo. O sea, me sentía cómodo con los niños descalzos. Y así fue. Yo estudié la primaria ahí, secundaria también ahí. Tuve una secundaria técnica. Ya desde ese entonces las escuelas técnicas que existían, era la única en Tuxtepec, que también te enseñaban oficios. Entonces ahí yo ya sabía manejar muchas cosas por mis hermanos, no mi papá. Ahí me hice técnico en máquinas y herramientas, se llamaba, o sea, manejo de tornos, metales pesados. Luego ahí mismo entonces me hice la prepa en un CECIT. También eran técnicos, ahí salí como técnico electromecánico. Pero no era nuevo para mí todo eso, porque sabía reparar motores, planchas, o sea, ya traía yo desde la casa, ¿no? Y de ahí me trasladé a la Ciudad de México a estudiar mi licenciatura, Ingeniería Civil, en una escuela que a propósito ya desapareció, se llama Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, era de gobierno, pero era una escuela muy específica, no estaba sindicalizada, era exclusivamente digamos, a puros estudiantes selectos. Ahí mismo hice 2 licenciaturas, hice la licenciatura de profesor de enseñanza técnica industrial con especialidad en construcción y ahí la carrera de ingeniería civil. Ese centro de estudios ya desapareció en la época de Miguel de la Madrid por la cuestión de que hubo un, digamos, colapso económico. De evaluaciones más cerraron porque era muy elitista en ese sentido, o sea, no era pública, elitista en el sentido que eran muy pocos estudiantes, entonces el costo del estudiante era elevadísimo, el más elevado a nivel nacional. Entonces dijeron, no, pues ahí hay fuga, ¿para qué queremos una escuela? Mi grupo era de 10 ingenieros por semestre. Entonces simplemente, pues no se desapareció. Pero en el CENETI se llamaba, yo tuve la oportunidad por mis calificaciones, ¿no? No hemos hablado de eso, pero era yo un tipo como mis hermanos, muy dedicado. A eso iba la siguiente pregunta. Ya estando dentro de la carrera, ¿cómo era como estudiante? Yo como, digamos, en la primaria, como todos los niños, ¿no? Uno se distrae, no le tomas mucho disciplina al aprendizaje, convives con niños, etcétera, etcétera. Yo empecé a notar la importancia de lo que es la disciplina, el hecho de ponerse a estudiar y demás en la secundaria. Porque ahí aprendí qué cosa era un examen y qué era reprobar un examen y cómo acreditar un examen a través de extraordinarios. Entonces, me acuerdo, el primer año de secundaria me llovió, ahí reprobé 3 materias.
híjole, y ya así como que se prendieron las alarmas en mi casa, ¿no? Sí, Ay, con sus ¿cómo es papás. posible? Esto, reprobaste, ¿no? Bueno, las pagué y yo decía, bueno, voy a pagar las materias, porque decían hay que pagarlas. Ujú. Y sí, las pagué, pero dije, yo no se paga, ya se acredita, ¿no? Pues ya, se paga el derecho al examen. Claro. Bueno, me fui a la segunda vuelta. Todavía, o sea, o pasas o te damos de baja, ¿no? Entonces son cosas que Ya un uno ultimátum. reflexiona. Entonces ahí ya, digamos, yo me tomé, digamos, en cuenta en qué consistía el hecho de estudiar y estar disciplinado en la academia, ¿no? Nunca más volví a reprobar. La secundaria la terminé de promedio de 8, la prepa la terminé de promedio de 10. Digo, es lo que es, ¿no? Sí, No sí. es cosa de otro mundo, ¿no? Claro. La profesional en México tuve 9. Y eso, ya estando en México, tuve la posibilidad por CONACYT, de hecho, Ajá. de irme a estudiar una maestría en Francia. 2 años estuve en Lyon haciendo estudios de maestría de análisis estructural, ¿no? Ok. Regreso a México. Antiguamente CONACYT te daba dinero como beca de préstamo, no como ahora. Ajá. Que O es de sea, completa de ya. esa es una. Por otro lado, tenías que competir a nivel nacional, no cualquiera. O sea, competías entre 150 y de esos 150 se van 10 o 12, ¿no? Cada semestre. Y como era una beca, tenías al regreso, yo estuve allá 2 años, te daban esa posibilidad. O te metes a trabajar en una institución educativa, te generamos el costo, pero tú te obligas a estar en el mismo tiempo enseñando, que el tiempo te otorga la beca. Ajá. Y si no, si te vas a la iniciativa privada, tenías que regresar el dinero, ¿no? Bueno, eso yo al regresar a México, en el CENETI, ya el CENETI había crecido. Bueno, de antes ya tenía una red de pocas escuelas con esas características. Había dos, un CERETI se llamaba regional en Guadalajara. Ajá. Y un CERETI de Tapachula. Ok, aquí. En Tapachula, Ajá, en sí, Chiapas. En Chiapas. Pocos conocen esa historia porque ustedes están muy jóvenes, ¿no? Sí, Pero sí. el CERETI de Tapachula, yo ahí regresé en esa condición para estar el tiempo que yo estuve becado, 2 años. Okay. Ese era el propósito. Dije, para que no me cobren, pero eso era yo un profesor de tiempo completo, me pagaban como profesor, pero a la vez estaba yo cubriendo la beca. No concluí, de hecho, hay una partecita que la tuve que devolver. Entonces, el CERETI, para que más o menos quede también claro, ajá, se transforma luego, en esa época de Miguel de la Madrid, cuando no había dinero, a mí me regresaron de Francia porque no había ni lana para continuar estudiando el doctorado, porque yo ya quería irme en la ruta académica allá. Sí, sí. No, pues se vienen todos los becarios. Entonces, muy pocos becarios se quedaron así en los estudiantes en el extranjero, ¿no? Entonces acá, en el CERETI estuve ese tiempo, pero luego hubo un problema de ahí que cerraron el CERETI. En la época de Absalón, crea el tecnológico para contratar a los maestros seleccionados, ¿no? Para que se mantenga, y surge el tecnológico de Tapachula, el tecnológico regional. Ahí estuve trabajando todavía, porque cuando estuvo el CERETI apenas y estuvimos 6 meses. Entonces yo me quedé inconcluso de la bonificación, pero me incorporé automáticamente en el TEC Tapachula. Ya sea el equivalente de volver a cubrir la beca. Y a la fecha, el TEC de Tapachula, soy fundador del Tecnológico de Tapachula. Y ya después de ahí, ya me vine acá a la ciudad, porque no era, digamos, la finalidad de quedarme en Tapachula, ¿no? Entonces decía, bueno, yo vine a Tapachula porque aquí voy a cubrir mi compromiso de CONACYT, ¿no? Y justamente allá en Tapachula, pues conocí a mi esposa, y tengo que decirlo, allá mi hija nació en Tapachula. Tengo una hija, única hija, Paula, ella es de allá. Allá de Tapachula. Pero bueno, luego nos venimos para acá, me vine aquí a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, bueno, a través de algunos contactos, amigos, ¿no? Ajá. Cercanos, que me invitaron, ¿no? Entre ellos el doctor Roberto Villers, que lo conocen, ¿no? Sí. Yo Roberto Villers lo conozco desde la licenciatura en México.
Él es ingeniero, estudiamos en la misma escuela, coincidimos en Francia y acá, bueno, cuando vine por acá, estuve, porque para eso renuncié allá en Tapachula, ¿no? O sea, hay que tomar decisiones, en la vida es así, no es tan fácil. Tienes casado, tienes hija y tomas la decisión, bueno, me voy, ahí, si no, ahí te quedas. Entonces cuando vengo para acá, tengo que decirlo también, estuve trabajando como funcionario, me dieron una plaza porque no fue tan fácil, digamos, ubicarme en la época de Absalón todavía justamente, y estuve trabajando en el gobierno del estado. Estamos hablando del 85, 2, 3, 4, 85 vine aquí. Todavía a Absalón le faltaban unos 3 años más y entré a gobierno del estado, estuve trabajando como director técnico, me dieron esa oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa época, los ingenieros, los arquitectos, los profesionales, la mayoría eran pasantes. Entonces, pues llega un chavo bien joven, titulado, como, ¿no? Estudios de posgrado, o sea, así como que incluso la universidad acá en ese entonces tenía esos profesores, no hay que decirlo, ¿no? De alguna forma, y hubo aquí en la universidad justamente una especie que se llama purga, ¿no? En el sentido de condicionan a los profesores o te titulas o... Ciertos perfiles. ¿No? Si no te titulas te tienes que dar de baja, pero con ciertos tiempos, pues, para que tenga la oportunidad el profesor de titularse y ya soy titulado, ¿no? Claro. Muchos amigos acá se fueron cuando los conocí, ¿no? Pero yo comento, cuando entré a gobierno del estado, ahí estuve como 3 años, estuve en la dirección de auditoría técnica y luego ya, como siempre estuve muy inquieto por la enseñanza, me empecé a conectar, los amigos también me ayudaron y ya fue cuando en 1988, el 1 de noviembre, ingreso aquí a la Universidad Autónoma de Chiapas. Como profesor de asignatura yo daba clases en ingeniería. Al principio me conoce mucha gente de allá, ¿no? Ingeniería. Y aquí en arquitectura. Eso fue en el 1 de noviembre de 1988. O sea, para que hagan cuentas cuántos años tengo, ¿no? La universidad. Entonces fue cuando ya entré a la universidad, pues ya tenía yo mucha experiencia como profesor, el hecho de mi disciplina, pero aparte yo tenía un bagaje interesante en cuestiones ambientales, que en aquel entonces tampoco era muy cerrado. Eres ingeniero eléctrico, mecánico, ingeniero civil, arquitecto. El medio ambiente era algo novedoso, pero en Europa era muy desarrollado. Ajá. Y aquí empezamos, entonces al poco tiempo, con mis inquietudes, ya no pude regresar a Francia a terminar mi doctorado. Y acá lo que hice fue estudiar la maestría justamente de Ingeniería Ambiental en la UADY, Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí estuve ya como profesor de tiempo completo, becado, me llevé a la familia, nos regresamos. Luego, posteriormente, sin dejar de trabajar, ¿no? Salvo esa vez que fui a Yucatán, nos regresamos y luego me incorporé a el doctorado en la UNAM, en arquitectura. Yo soy doctor en arquitectura, curiosamente. Entonces todos nos preguntan, así como, ingeniero civil, soy profesor, tengo maestría. O sea, es muy raro en estos brincos, pero difícilmente un profesional hace, digamos, un doctorado en vivienda rural, ¿no? Y era mi interés. Y los ingenieros no les interesa mucho la vivienda rural, y soy ingeniero, lo sé. O sea, eso es. Entonces yo decía, bueno, ¿y quién va a hacer quién va a atender el aspecto técnico, espacial, todo lo que implica una vivienda? Medio ambiente, recursos, residuos, manejo de residuos, etc. Pues nadie, ¿no? Entonces en la UNAM así como dijeron, no, pues sí, está muy interesante tu tema, ¿no? Y ahí terminé. De hecho, yo me gradué en el 2011 y me dieron la medalla Alfonso Caso por la mejor tesis y el desarrollo académico del doctorado, justamente. Debo decir que yo no era estudiante de tiempo completo.
En ese entonces era yo funcionario de la universidad, era yo director general de investigación y posgrado. Entonces así como que, ¿cómo le hizo, no? Pues las madrugadas, sábados, domingos, días festivos, Semanas Santas, verano. O sea, cuando hay pasión en ese sentido, ahí es donde aplica la disciplina, ¿no? Entonces yo soy muy apasionado en ese sentido, me gusta mucho el hecho de estudiar, prepararme. O sea, no es un reto, no debe de ser, ¿no? Claro. Incluso yo aquí estoy, pero sigo trabajando en mi casa. Eso me ayuda mucho porque, de hecho, mi gran oficina es mi casa, ¿no? Y en ese sentido, en la época que acabamos de vivir del COVID, pues a mí no me afectó en lo más mínimo, ¿no? Porque estoy en mi medio, pues, o sea, no. Y esa ha sido la formación, pero también hay que comentarlo. Me gustaba mucho el hecho de hacer investigación. Ajá. No es simplemente la docencia, digamos, es una parte de que se instruye en las universidades, ¿no? O sea, uno como profesional, pues sí, puede ser un maestro, pero yo me he complementado mucho la docencia con los trabajos de investigación. O sea, el hecho de cómo tú vinculas tu quehacer, ahora sí, profesional, general, académico, con tu ejercicio como docente, como investigador, como extensionista, ¿no? Que haces transferencias tecnológicas en el campo, etcétera, etcétera. Siempre he tenido proyectos de investigación financiados de CONACYT, de la Secretaría de Educación Pública, del mismo sistema de la universidad que teníamos, el SIN-UNACH, también con fuentes de financiamiento de Pemex. Yo fui no traje mi logo, pero el creador de un proyecto que a lo mejor ustedes ni lo conocieron, se llamó Proyecto Cactus. Entonces nosotros vendíamos como universitarios servicios ambientales a Pemex. Tan es así que el director actual, Marco Antonio, era mi administrador. Interesante. De la parte técnica. Entonces, los recursos que obteníamos de los proyectos de Pemex, todo lo invertíamos. Yo, como era funcionario, pues teníamos con el rector, Ángel René Estrada, los destinábamos a proyectos de investigación, desarrollo de la ciencia y tecnología al interior, el fortalecimiento de la productividad, producción de libros, todo lo que tiene que ver en ese ámbito, ¿no? Eso fue una época muy interesante. Por eso hago el comentario, porque en esa época fue cuando también hice mi doctorado. A la par. Sí, claro. Entonces, pues es cosa porque me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se hacen? Bueno, no es que uno se forja a sí mismo, pero tienes que tener mucha disciplina, pasión por lo que estás haciendo, porque si no hay disciplina, no hay pasión, todo te pesa, ¿no? Te cuesta trabajo, difícil. Entonces hay que romper, porque uno también se cansa. Claro. Hay cosas, es como decía el poeta, ¿no? Jaime Sabines, una entrevista que hace años lo vi. Decía, la gente cree que yo ando con los poemas, ¿no? Y me pregunta, maestro, escríbame un poema. Y él decía, no, pues no vas a reír, ¿cómo? No, dice, no es así. Pero cuando viene digamos, la iluminación, la inspiración del poema, agárrala. Y siéntate y escribe. ¿No? Muy interesante la anécdota que Jaime Sabines, en una entrevista por ahí lo pueden localizar, lo decía, ¿no? Muy interesante. Entonces, eso es lo que implica. Y ahora, resultados de eso, obvio, pues vienen los éxitos, los logros, ¿no? Publicas un artículo, un libro, reconocimientos, te hace sentir bien. Tienes que decir ante un escenario técnico, científico, académico, donde estés, ¿no? Porque tienes muchos elementos, muchos bagajes que no estás improvisando, estás hablando de experiencias, conocimientos. Pero todo tiene pasión, esa es mi pasión. El punto es lo más importante. Pero todos podemos tener, digamos, hay que buscarla y encontrarla, ¿no? ¿Cuál es? Porque igual es un buen músico, un buen poeta, un buen pintor, ¿me explico? Sí, sí. Así es. Sí, es bastante, y que leyendo un poquito de su historial antes, que es bastante importante reconocerlo, todo lo que nos contó. Y ya como para
¿cómo usted puede decir hoy qué es tan importante la sustentabilidad? Digo, o sea, al final no es como pensar aparte la sustentabilidad o todo lo ambiental en los proyectos, hablando de materias, ¿no? De ingeniería de arquitectura. No es pensar de qué elementos puedo, sino realmente ya, así como decimos o diseñamos un espacio en arquitectura que es innato, que tiene que haber buena iluminación y todo esto, creo que también es una parte importante tener ya innato lo que es la sustentabilidad en el proyecto. ¿Usted cómo relaciona todo esto con todo lo que ha conocido? Bueno, yo podría decir que la sustentabilidad suena un poco romántico, en ese sentido, ¿no? El que voy a explicar, ¿no? Romántico porque se habla, ¿no? De voy a construir un elemento desde el punto de vista arquitectónico, sustentable, pero a veces nos quedamos ahí, ¿sustentable ante qué? Nosotros como, digamos, que intervenimos directamente al medio ambiente, no es nada sustentable eso. ¿Me explico? Claro. O sea, porque le estamos dando... exactamente. Entonces, pero bueno, ahí viene un desafío. ¿Cómo le podemos hacer para que esos impactos, esos efectos que tenemos hacia lo natural sean lo mínimo posible? Ajá. Ahora, eso es por un lado. En otro sentido estricto, hay que ser un poco más amplios en el conocimiento y en lo que uno propone. No basta, digamos, por cuestiones muy, digamos, intuitivas o algunas cuestiones muy imaginarias, ¿no? De que uno se dice, por ejemplo, yo le pongo mucho el comentario con los estudiantes, ¿no? De que la ventilación pasiva, ¿no? Sí. Todo ese diseño, e incluso los arquitectos siempre lo han llevado, el bioclimatismo y todo eso. Sí. Pero es un poco romántico porque en la época que acabamos de pasar ahorita, ¿no? Ajá. De abril, mayo, con un calorón y que sé qué, no me digan que a ver cuál ventilación pasiva. No. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Entonces son los materiales, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con los materiales? Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre he comentado, pues tienes materiales alternativos, suelo que ustedes conocen, el adobe, la paja, incluso el bambú, totalmente naturales, ¿no? Ajá, que podemos mantener. Eso está muy bien. Entonces, hay que buscar estructuras de objetos arquitectónicos combinadas. Esto es, la estructura es la estructura. Ajá. Es como el estacionamiento. Ese es el palafito. Eso no se cae porque es la estructura. Sí. Los otros elementos secundarios, ¿no? Sí. Que no son estructurales, ahí sí puedes aplicar un gran bagaje de elementos que no impacten tanto, ¿no? Okay. Porque luego resulta que yo he visto proyectos muy interesantes arquitectónicamente, muy bien diseñados, con grandes cristales, iluminación, y te ponen unas plantitas y que el aire, y que allá afuera el jardín. Eso es lo que yo digo, ese es un romanticismo exagerado. Te vas a algunos edificios que ya han hecho en la Ciudad de México y te dicen edificios inteligentes, sustentables, y la sustentabilidad la basan porque tratan el agua residual, el reciclado, y tienen una mole de concreto. Le echan números en cuanto a las emisiones, y te das cuenta que ¿dónde? Sí, no hay igual o más. Sí. Entonces ahí es donde se vuelve un poco romántico el asunto, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Entonces, pero eso implica en lo que yo comentaba, que existe entonces un elemento que hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? O sea, entre más reduzcan todo lo que se está haciendo, las emisiones de los famosos gases de efecto invernadero, ¿no? Que tanto daño hace a la atmósfera, que al calentamiento global, pues obviamente todo eso va abonando. Otras cuestiones urbanas en proyectos que uno lo ve, los famosos estacionamientos de las centros comerciales. No es posible de concreto que no puedan hacer diseños, ¿no? Con árboles, pastocretos y demás. ¿Por qué no lo hacen? Mantenimientos. No, pero cuando presentan los proyectos sí lo ve uno a estar muchos arbolados y la realidad no es así. Entonces, existe a la vez un pronunciamiento, pero hay una negación, si se dan cuenta. Si no se está llevando a cabo. Hay una negación, se niega. Entonces, y nadie lo regula. Eso es lo peor.
hay que regularlo, y ya me estoy metiendo en otros campos, ¿no? Pero no existe. Entonces, las posibilidades siempre están. Yo les voy a decir dónde. En nosotros como universidad. Se cortó el video, pero nos quedamos nos estabas explicando que era romántica la sexualidad. Sí, en ese sentido, ¿no? Solo en ese sentido siento que es un poco romántico, pero a la vez es un gran desafío lo que tenemos que hacer para incidir más, ¿no? Realmente estar hablando de sustentabilidad, ¿no? Sí, aplicarlo en el todo el sentido de la palabra. Y aparte, lo que siempre han oído ustedes, que sea sostenible con el paso del tiempo, ¿no? Sí, que es un término también que siento que muchos, entre alumnos y docentes y muchos en la disciplina, confundimos de que si es lo mismo sustentable que sostenible, si es diferente, que está enfocado. Creo que lo dijo así muy claro. Sustentable es basado en procesos aplicables de la naturaleza, y lo sostenible que realmente sea sí, eso es. En el tiempo. Pero aparte también está muy ligado con los estilos de vida de uno. Porque uno es el consumidor número uno de todo. Sí. Estamos hablando del espacio, sí, pero y luego el estilo de vida, ¿no? Sí, al final lo que se crea es para que... Si te das cuenta, estamos bombardeados por una serie de elementos de consumismo al 100% y no hacemos absolutamente nada. Eso genera muchos residuos, no cambiamos. Sigue siendo la misma historia de vida. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que decir en ese ámbito, muy interesante ese aspecto. Entonces, en los trabajos, cuando decía yo, me refería a la investigación, eso te ayuda a visualizar cómo está el diagnóstico. Y uno apenas si te asomas en hacer algún aporte muy específico, no pues tanto, aparte los problemas son multidimensionales, no es exclusivamente de un ingeniero, arquitecto, es más allá, muchas profesiones, todas, ¿no? Hay proyectos que se hacen holísticos, de todos. Entonces, eso es lo que hace muy interesante. Debo decir también que es importante en este ámbito que uno como académico y universitario, que es a la vez, implica mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Porque uno tiene una responsabilidad con los estudiantes, con uno mismo, con el profesional, con el científico, así que se oye muy rimbombante, ¿no? Pero eso implica mucha responsabilidad de lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno investiga y lo que uno produce, ¿no? Sí, claro. Al final, pues, como usted decía anteriormente, pues, es como un respaldo a todo lo que ha hecho. Usted decía ahorita de que esas pequeñas aportaciones que hace como académico o como universitario, pero también se conoce que usted tiene algunos libros publicados, manuales, que nos pudiera comentar muy rápidamente. Sí, bueno, justamente de los trabajos de investigación que uno ha desarrollado con financiamientos y a veces hasta sin financiamiento. De uno mismo. Hay producciones, o sea, por ejemplo, hay un manual muy interesante que es el manual de Cuilapa de Juárez. Ahí se plantea una transferencia tecnológica. Eso es, se hace la investigación, se ve el diagnóstico, se debe de crear una propuesta, pero no queda uno ahí. La propuesta hay que llevarla a cabo y digamos, implementarlo ahí. Eso generó, aparte de artículos científicos y todo lo demás, pero a mí me interesa mucho la comunidad. Eso generó un manual de autoconstrucción, que es el manual de autoconstrucción de vivienda y saneamiento para la comunidad de Cuilapa, que es exclusivo para Cuilapa. Hago la aclaración, porque eso es lo que te da también los trabajos de campo. No vas a encontrar la misma arena allá que aquí, ni la piedra ni allá tienen más problemas, ¿no? Las resistencias son menores, la mano de obra, pero bueno, nosotros ahí en ese manual justamente es una forma de cómo ellos como habitantes, a través de una guía, porque el manual, esa es la ventaja del manual, es un instrumento que te permite hacer las cosas. Sí, que te lleva de la mano. Exacto, lo más detallado posible te lleva de la mano, sin soslayar el hecho de que tiene que haber un facilitador, sería alguien que esté asesorando. Sí, un supervisor o algo así. Puede ser un estudiante con ALEP, o estudiante de ingeniería, de arquitectura, o hasta un académico, no es de es en materia. Que sepa y aparte lo dirige, ¿no? Porque a veces se pierde también la gente, o sea, hay que
hay que tener calidad en el sentido, digamos, técnico-constructivo, ¿no? Claro. Entonces, ese manual justamente a eso reza. Hay 5 modelos por ahí de vivienda, diferentes todas. Esa es una... ustedes lo vivieron, acuérdense, sí. Cualquiera uno dice, a ver, vamos a diseñar una vivienda así, pero no es un prototipo igual allá, no, claro. Es ser diferente. Es para un usuario, para un espacio, para todo. Complejo. Sí. Es una cuestión, por más pequeño, es un elemento complejo. Porque tienes que cuidar las costumbres, tienes que cuidar la tipología, los materiales del sitio, o sea, eso es el bagaje que existe en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces esas viviendas se hicieron, pero también se respaldaron, o sea, uno, decíamos, el compromiso, se hacen estructuralmente seguras, las medimos estructuralmente, o sea, su comportamiento antes del sismo 17 que tuvimos en septiembre del 17. ¿No? Cuando vino el sismo, eso, bueno, yo hice una inspección rápida de campo, la obligación de uno revisar a ver cómo están tus obras, ¿no? Claro. Sin ningún problema, pues ya te da garantías a nuestro trabajo. Esa es la responsabilidad que uno tiene. Sí, darle seguimiento a eso. Por ahí, entonces ahí tenemos ese libro. Hemos escrito también el libro de Mi vida rural, del cual yo obtuve mi doctorado, con ese publicó, Plaza de Nola, no me acuerdo cómo se llama la editorial, que es internacional, de hecho, se publicó, y actualmente, bueno, ya hemos hecho libros colectivos con otros colegas, capítulos de libros, y ahorita tenemos un libro justamente que ya lo aprobó una convocatoria que implementó la universidad con la Universidad de Yucatán, que es vivienda alternativa para una comunidad allá de la costa, el Encanto. Ya próximamente va a estar gratuito para todos, ¿no? Digital. Okay. Entonces, pues son instrumentos muy importantes porque ahí muestra uno el trabajo, ¿no? y sirve de guía, digamos, que pueden servir para trabajos similares, tanto de estudiantes como profesionales, ¿no? Claro. Y además hay que también comentarlo. Yo, por ejemplo, soy el líder de un cuerpo académico que se llama Desarrollo Urbano, cuerpo académico urbano, que tiene una línea específica que son tecnologías alternativas para el desarrollo del hábitat. Okay. Hábitat en el sentido judicial. No nada más la vivienda es todo el contexto. Todo es el hábitat. Entonces ahí cabemos mucho, ¿no? En cuanto a las disciplinas. Y aparte, también eso te implica que tengas reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, ese cuerpo académico está reconocido en consolidación, estamos en la antesala de estar consolidado. Soy perfil PRODEP, que también es un reconocimiento al desempeño de docencia e investigación en extensión, lo da la Secretaría de Educación Pública, pero no lo da, y cada vez hay que refrendarlo. Es un periodo que se va autoevaluando, actualizando, y soy SMI nivel 1 desde el 2018. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y también, bueno, ya en automático soy miembro del Sistema Estatal de Investigadores. Entonces, pues son reconocimientos que uno tiene por el mismo ejercicio que hace. Son las consecuencias a esos, podríamos decir, distinciones. Claro. Eso es importante. Bueno, ya para cerrar el capítulo, maestro, ¿algún mensaje, algún consejo ahora sí que a los nuevos, los que estamos por salir o los que ya se están egresando de la Facultad de Ingeniería? Bueno, yo lo comentábamos, ¿no? Es, digamos, el hecho del entusiasmo, la pasión, eso es muy importante. Esto es una carrera permanente, todo el tiempo hay que estar capacitados, hay que, digamos, estar vigentes, puede decir. O sea, esto no se termina en el hecho de que uno va a ingresar, ¿no? Lo define la profesión. Si vas a dedicarte a la construcción, todo el tiempo tienes que estar muy actualizado, ¿no?
los bagajes de la construcción, todo, al 100%. Si te vas a dedicar al diseño, digamos, con despacho de auditor, tienes que ser el mejor, el ideal es tratar de ser el mejor proyectista, ¿no? Si te vas a dedicar a una profesión ya académica, tienes que hacer un gran esfuerzo para mantenerse en esa vigencia, ¿no? Eso es lo importante, pero eso lo da, digamos, el conocimiento, el estudio. No hay otra forma de aprender, es estudiar, y la disciplina. Seguirse. Tiempo para todo hay, ¿eh? Eso también hay que relajarse, descansar, vivir la vida cómodamente bien, ¿no? Tranquilamente, pero lo que es la carrera, lo que es el ejercicio profesional, también merece un respeto que uno mismo se puede imprimir, ¿no? Eso es, digamos, lo que podríamos decir, a mí me funcionó desde muchos años, el hecho de traer, ya para mí es innato, el hecho, por ejemplo, de que uno se forja a sí mismo y ya como que te sientes incómodo el hecho de no hacerlo, ¿no? Sí. O sea, si estoy en mi casa apoyando a la carrera porque ya tengo que irme a trabajar, ¿no? Eso me mueve, ¿no? Ya se me está yendo el tiempo, ya me voy. Sí. Ya, aunque no haga nada o tengo que hacer algo, digamos, no tan interesante, pero ya por mero hábito uno lo tiene que hacer. El hecho de estar dando clases, los horarios, mantener esa disciplina, te hace ser autoexigente contigo mismo. Pero al final todo tiene muchos, podríamos decir, distinciones, cosas que te ayudan al espíritu, no a sentirte mejor y con el ego, como a seguirte inspirando de ti mismo. Así mismo, exacto, ¿no? El más allá del ego que hace el supremo, y decir, no, es el hecho, somos, digamos, mortales todos, ¿no? Y el hecho de ser educados, ayudar a la gente, a la intendencia, a los profesores, eso ayuda, porque es una lucha. Sí, claro. Eso sería mi comentario que me podría decir. Bueno, muchas gracias, maestro, por la entrevista, el tiempo que nos dedicó. Claro. Espero que a todos nos sirva y a todos los que nos escuchen que también que haya sido bastante enriquecedora toda esta plática. Sin más que decir, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, ahí estamos en contacto. Llegaste al final del video, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario de qué te pareció esta plática con el arquitecto. Y obviamente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.